¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea bienvenida y bienvenido a Sanamente. Hoy vamos a hablar del estrés, la ansiedad y la soledad, de este trío de situaciones que nos pasan, porque cada vez hay más personas con alguna de ellas o con las tres. Y bueno, quiero decirles que lo que no se nombra, como alguna de ellas, no se atiende y lo que no se atiende termina pasándonos factura. Vamos a hablar de estos temas con un experto. Hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Solís, quien es psicofisiólogo con doctorado en neurociencias de la conducta. Vaya, qué título. Seguramente tiene que haber estudiado mucho, Un doctor. poquito largo Un y poquito algunos largo. estudios, sí es cierto. ¿Qué temas, eh? Temas muy complicados Muy y muy complicados. actuales, Y muy actuales además. porque a lo mejor asumimos que vivo en estrés, pero no es estrés. Que tengo muchísima ansiedad, pero no es ansiedad. Y esto provocado por la soledad, ¿cómo se entiende? ¿Cuándo sí es, cuándo no es? Tenemos estos tres conceptos que son muy actuales y que pueden estar totalmente interrelacionados, Ujú. porque uno puede facilitar al otro y cuando se combinan los tres, La normalmente bomba. tenemos un efecto en salud mental y en salud física francamente serios, ¿no? Por una parte tenemos la ansiedad, que es el estado, vamos a decir, psicológico, que nos dice que hay una amenaza cerca. Se diferencia del miedo, en que en el miedo sí sabemos qué es lo que nos está amenazando y en la ansiedad solamente tenemos una sensación de que algo malo puede pasar, ¿no? El estrés es cuando el organismo detecta o interpreta que las demandas de su ambiente exceden sus capacidades. Y entonces es cuando decimos estoy rebasado, Que no es ¿no? nerviosismo. Puede ser una manifestación del estrés, estoy nervioso, estoy inquieto, estoy durmiendo mal, tengo algunas señales en mi cuerpo que me dicen que probablemente estoy hiperactivado, ¿no? Y entonces ahí es cuando decimos que estamos bajo estrés. Y específicamente estrés que le llamamos psicosocial, porque es el estrés que tiene que ver en la relación de nosotros con el ambiente. Y la soledad, pues es otra característica social que Pero es estamos un viviendo. detonador, ¿no? La soledad per se, cada vez sabemos más que es un factor de riesgo para más ansiedad y para más estrés, porque la soledad se puede vivir como estrés. Y bueno, ¿en qué momento algo normal del día a día se convierte en lo que ustedes los psicólogos llaman un problema de salud Ujú. mental? Es un punto muy importante porque digamos que todo nuestro sistema biológico, que al final impacta nuestra capacidad psicológica o la manera en la que interpretamos el mundo, viene evolutivamente diseñado para ayudarnos. Ujú. Nada de lo que nosotros sentimos y tenemos es por casualidad. Ha sido una serie de procesos diseñados y seleccionados por la evolución para sobrevivir y para adaptarnos mejor al medio. El sistema de estrés, por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a situaciones que nos demandan a nivel personal, desde múltiples factores, echamos a andar mecanismos pues, neuroquímicos y biológicos que nos permitan adaptarnos a ese ambiente. Pensemos estar en la sabana y ser amenazados por un depredador, ¿no? Había que correr y echamos a andar una serie de mecanismos. El miedo es el que te Justo, activa ahí, el ¿no? miedo activa, la sangre se va a órganos y sistemas que nos sirven para huir o para luchar. Se va a los músculos, se va al corazón, se va a los pulmones. Y eso no es el problema, porque una vez que el estresor desaparece, yo cuento con todos los sistemas para regularme, para recuperarme y para recuperar, digamos, mi estado basal. El problema es que no venimos diseñados para estar sometidos a estrés crónico, para estar sometidos a estrés que no termina o que es permanente y que yo no tenga ventanas de tiempo, de oportunidad para poder autorregularme o volver a línea base. Cuando este estrés se vuelve crónico, como en muchas de las vidas actuales, Ujú. entramos en riesgo de enfermarnos porque los mismos sistemas químicos que me ayudan a sentirme mejor empiezan a actuar en mi contra. ¿Y cómo me doy cuenta, yo que no soy psicóloga, si el estrés que estoy viviendo es crónico o es algo que puedo asumir como normal? Eso está muy bien preguntado porque la normalización del estrés Ahí es es algo que peligrosísima, es ¿no? peligrosísimo Mm. porque no estamos considerando las propias señales, tanto del propio cuerpo, las emocionales, Aisa, y las, digamos, cognitivas o de pensamiento. Ahí te van algunas, ¿no? A nivel fisiológico, a nivel de cuerpo, ¿qué tendría yo que atender? Problemas para dormir.
que mi sueño sea frágil, que me levante a las 3, 4, 5 de la mañana y que no me pueda volver a dormir. Problemas, por ejemplo, de tensión permanente, contracturas musculares que no me explico por ningún lado. Esto es tensión en hombros, espalda, ¿no? Sensación de vacío en el estómago. Problemas gastrointestinales que no me explico. Gastritis, colitis permanente, un reflujo que no se va, ¿no? Dolores de cabeza. Wow, son un montón de Son un cosas. chorro, son sudoraciones, mareos, es decir, síntomas físicos que no se explican por una causa médica Que si vas al única. gastro te dice, no, esto no tiene nada en el Estás estómago. bien. Y ya cada vez más los diferentes médicos de diferentes especialidades ya preguntan Hay más esto. ¿Cómo conciencia estás de en el eso. estrés? ¿Cómo está tu vida ahorita? Y muchas veces los dermatólogos, los gastroenterólogos, los urólogos Llegan a la también. misma. ¿Urólogos también? Urólogos, porque el sistema genitourinario Ujú. también es más proclive a infecciones, por ejemplo, cuando estamos bajo estrés. Cuando estamos bajo estrés, nuestro sistema inmunitario, sobre todo en estrés crónico, baja. Y entonces nos enfermamos más Sí, seguido sí, es de como gripa, de abres la infección. puerta a cualquier cantidad de barbaridades. Totalmente. Entonces, ¿qué deberíamos atender y qué no deberíamos ignorar? Son estas señales corporales. Señales emocionales como apatía, sensación de nerviosismo permanente, de que no puedo relajarme aunque es fin de semana. Ya es viernes en la tarde y yo sigo sintiendo que traigo un motorcito adentro, ¿no? Irritabilidad constante, ¿no? Y a nivel mental, tendencia, por ejemplo, pues a ver que ya nada vale la pena, la sensación de que A estoy... deprimirte de verdad. De hecho, creo que junto con la apatía, eh, Y el aislamiento. el aislamiento y pensamientos, por ejemplo, pesimistas, ese, ese estrés crónico no atendido sí puede derivar en combinación con la ansiedad a un estado que ya le llamamos los psicólogos de indefensión aprendida, es decir, nada de lo que hago está bajo mi O control, nada de lo que otros hacen hacia mí. Nada me complace. ya nada me Nada. complace, por ejemplo, la apatía o el embotamiento que sentimos cuando es como las cosas que antes yo disfrutaba, Ujú. no las estoy disfrutando, las cosas que antes me gustaban y me interesaban, ya no. Y ahí es, me parece, un punto crucial para pedir ayuda, El cuerpo siempre habla. El problema siempre. es cuando no lo escuchamos, ¿cierto? Así es. ¿Y qué pasa con esas personas que dicen, no, no, yo no estoy estresada, así soy yo? Vivimos todos en un sistema, o la mayoría de los seres humanos ahorita en ciudades y en entornos urbanos, que se caracteriza por la productividad, por el desempeño, por hacer más, por lograr más, por no cansarse, por no rendirse. En ese esquema, asumir o aceptar que me siento mal, que me Ujú. siento cansado, que estoy agotado, que estoy apático, que estoy irritable, pues se vive como una falla o una Estás deficiencia. fallando, te Estás dicen fallando algunas. y por lo tanto entonces entro en un estado de decir, así soy yo, como dices, yo llevo toda la vida he sido así, yo no tengo que cuidar esto, lo mío es más bien como pasajero o solamente es físico, como si lo físico fuera menos importante que lo mental, ¿no? O a veces es un esfuerzo de no reconocer lo mental porque lo mental lo asociamos con estar locos o que estamos todavía más vulnerables, ¿no? Pero ahí tendríamos que hacer mucho más conciencia de que no es normal no dormir bien. No es Que normal, importantísimo dormir bien. no es normal no comer a tus horas. No es normal comer frente a la pantalla, por ejemplo. No es normal sentir nervio todo el día. No es normal que el domingo por la noche te sientas con una angustia que no te sabes explicar. Ese tipo de señales. No es normal enfermarse de gripa cada rato, tener gastritis permanente, colon irritable todo el tiempo, ¿no? No es normal vivir medicado para esas cosas. Ahí tendríamos que hacer un pasito atrás y preguntarnos cómo está nuestra vida, cómo están nuestras prioridades y el estrés en general, ¿no? Y tú nos decías que la soledad es un estresor. Sí, ¿Hasta dónde? puede ser un estresor muy fuerte. Muy Te voy a dar fuerte. algunas cifras, es bien interesante. Y recordemos que estamos hablando de la soledad impuesta, la soledad que no elijo, sino la soledad en la que termino o que mis circunstancias, por mis factores de edad o sociales, laborales incluso, me llevan, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay grupos vulnerables actualmente en donde la soledad pega más y tenemos por una parte a los jóvenes, poblaciones de 18 a 30 años, están reportando Interesante. interesantemente, a pesar de que son los que están más conectados Claro. en redes sociales, están reportando con mucha frecuencia también falta de conexión emocional real. Es un grupo de personas que están en riesgo también de depresión y de ansiedad asociado al aislamiento. Y tenemos otro grupo, los adultos mayores, personas de 60 años o más, 65 más, personas que cuando pierden los contactos sociales y
el adulto mayor cuando se jubila, cuando pierde a la pareja, es muy frecuente que Que se termine sientan solo, muy que se solos. sienta muy solo y que esté realmente muy solo, ¿no? Mm. Sabemos, por ejemplo, que en adultos mayores la soledad, esta soledad que no gusta, esta soledad que no se busca, Cuando se sienten olvidados. se sienten olvidados y se sientan aislados. Aumenta el riesgo de enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares en un ¿Y 30%. esto por qué? Porque no tienen, no, no se comunican, no Por una parte, hablan, no porque no se comunican. Una persona que está aislada probablemente va a pedir menos ayuda y va a sentir que tiene menos Mm, canales de comunicación para solicitarla. Sabemos, por ejemplo, que el simple hecho de tener amigos cercanos y conexiones sociales reales disminuye el estrés. El estrés, por sí mismo, aumenta o echa a andar mecanismos biológicos que promueven estados cardiovasculares, por ejemplo, de mayor riesgo. También sabemos, por ejemplo, que los adultos mayores que están solos, que viven en soledad y en ujú. aislamiento, tienen mayor riesgo de ansiedad, de depresión, de problemas de sueño e incluso de trastornos cognitivos como Ese es la un demencia. problema serio. Es serio, es muy, muy serio, porque los adultos mayores pueden estar en un estado de vulnerabilidad. Ahora le llamamos fragilidad a esto, una serie de contextos de situaciones como la soledad o Ujú. la ansiedad que pueden aumentar el riesgo de enfermedades físicas. Y la soledad no siempre se nota por fuera, ¿no? A veces te encuentras con estas personas, tanto estos jóvenes o los adultos mayores que te dicen, no, yo estoy bien, y ellos sonríen, ellos, o sea, no, no te da la impresión de que están atravesando por esta sensación de sentirse solo. ¿Qué debemos Totalmente. hacer? ¿Preocuparnos aunque por fuera no se note que se sienten solos? Mira, desde afuera las personas que Ujú. rodeamos o entre nosotros, si son personas cercanas o son personas que nos importan, eh, tenemos que ocuparnos. También tendríamos que estar más al pendiente o monitorear el estado de estas personas. Hay personas que, como decíamos, sí disfrutan muchísimo estar en soledad y nosotros mismos tendríamos que preguntarnos en realidad cómo me siento estando solo, más allá de lo que yo creo que debo decirle a los demás, o más allá de Ok. cómo debo defenderme, o la Ujú. actitud que debo tomar frente a otros para no preocuparlos, la pregunta sí tendría que ser si me estoy sintiendo cómodo y si honestamente me siento a gusto. Un indicador importante es que ya dijimos que la soledad puede ser un factor de estrés. Tendría yo que ver si mi soledad me está ayudando a sentirme más calmado, en seguridad, cómodo, o por el contrario, mi soledad tiene que ver con estados de ansiedad, con problemas de sueño, estos síntomas, digamos, físicos y emocionales que ya hemos visto. La mayoría de las personas somos buenas para saber si estamos Sí, bien o sí, no ¿no? estamos bien. Es muy diferente lo que decimos hacia afuera. Pero sí, aquí para responder a tu pregunta, si tenemos que hacer algo, creo que es poner atención a nosotros primero y a lo que el cuerpo y las emociones nos están diciendo, ¿no? Ay, 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 ¿cómo está nuestra vida? Claro, Vamos a dejarlo aquí para ir a una breve pausa y claro, al regreso creo que tenemos que hablar de la soledad por supuesto. y del sueño. Súper. Bueno, atentos, que en breve regresamos con el doctor Rodolfo Solís. Continuamos con esta plática sobre soledad, estrés y ansiedad. Y nuestro invitado, les recuerdo, es el doctor Rodolfo Solís, quien es psicofisiólogo con doctorado en neurociencia de la conducta. Y decías antes que el dolor emocional deja huellas en el cuerpo, ¿no? Y la soledad también. Ambos. La soledad emocional es esta sensación de que no le importo a nadie o que no tengo una conexión real, ¿no? Eh, el estado de soledad crónico incluso tiene efectos, porque el estrés crónico producido por la soledad activa y promueve estados incluso casi degenerativos en nuestro cerebro. Entonces, un organismo, una persona que vive mucho tiempo sola y que no disfruta esto, puede tener mayor riesgo, por ejemplo, de tener incluso trastornos de memoria, de atención en su toma de decisiones. No es una buena idea tener en general a las personas en soledad, ¿no? Entonces, por eso tal vez es que se dice que la ansiedad y la soledad son una epidemia en este siglo, o se han convertido en epidemia. Sí, de hecho,
Cuando nosotros pensamos en los motivos principales por los que las personas solicitamos ayuda Ujú. psicológica o psiquiátrica, la gran mayoría de las veces tiene que ver con estos fenómenos, con depresión, con ansiedad y con estrés. Indirectamente podría estar la soledad incluida. Como decíamos antes, estamos en entornos que demandan permanentemente estar todo el tiempo en el trabajo conectado, conectado con las redes sociales, conectado con el teléfono celular, etcétera. Y esto puede estar promoviendo una falsa sensación de que estamos conectados cuando no lo estamos. Hay poca escucha, ¿no? Hay muy poca escucha, a menos que nosotros seamos conscientes de que tenemos que cultivarla, porque el ambiente no lo está Mm. promoviendo. Los propios trabajos a veces no hacen una labor, o los ambientes educativos o académicos también, que se están volviendo cada vez más demandantes. Por ejemplo, en los jóvenes hay más incertidumbre laboral ahora, hay más incertidumbre económica. Eso los lleva a echar a andar más mecanismos de aseguramiento o de tratar de abarcar más en términos de su preparación. Todo eso es estrés, Aisa. Todo eso es ansiedad. Entonces estamos en una época que nos demanda todo el tiempo el logro, el desempeño, la hiperproductividad. Eso son demandas para el organismo. ¿Cómo se vive? Como estrés. Y tú nos decías que este es un momento en el que cada vez estamos más conectados, pero al mismo tiempo nos sentimos cada vez más solos. Y yo te pregunto, ¿qué tanto las redes sociales, ya que me Ujú. tocaste el tema, hacen que el estrés sea más profundo o la misma ansiedad? Es una muy buena pregunta porque ahora sabemos que utilizar redes sociales no es per se malo. Hay pocas cosas en psicología, por ejemplo, que asumimos, pocas conductas que asumimos que son malas per se. Simplemente es cómo las usamos y qué función están cumpliendo. Las redes sociales pueden ser tremendamente útiles si las utilizamos justo para eso, para mantenernos conectados, para utilizarlas como fuente de interacción con otros humanos. Ujú. Hay un estudio muy interesante que salió hace unos años en donde demostraban que, por ejemplo, jóvenes que utilizaban redes sociales pero de manera pasiva, es decir, solamente ver a los influencers o a Sin personas interactuar. sin interactuar y simplemente observándolos, Ujú. promueve la comparación con ellos, con modelos ideales de cómo deberíamos ser o cómo deberíamos vernos o cómo deberíamos pensar, etcétera. Y parece que eso sí es un gran factor de estrés y de ansiedad, porque Definitivamente. me estoy comparando con Imagínate. personas que Si son compararte con casi el de al lado reales. hace daño, imagínate con estas Claro, personas personas que tú admiras que se muchísimo, encumbran que se como encumbran. ideales. Compararse con un ideal nunca es una buena idea. Hay otro estudio, por ejemplo, en adultos mayores, eso fue muy interesante, que exploraban qué tanto el uso de adultos mayores de redes sociales predecía problemas de soledad y de estrés y ansiedad, y encontraron que curiosamente los adultos mayores que utilizaban más redes sociales se percibían más estables emocionalmente. Eso significa que los adultos mayores utilizan las redes sociales para conectarse, conectar con personas que ya no ven, que dejaron de ver hace muchos años, y eso puede brindar mucho bienestar psicológico porque estoy, ahora sí, vinculándome. Los adultos mayores parecen que no están usando las redes sociales para compararse o para tomar esto como una competencia con otras personas. Entonces, por una parte, las redes sociales pueden ser un mal indicador de bienestar psicológico en la medida en la que se utilicen para compararnos, para medirnos, para sentirnos en competencia con otras personas. Oye, nos llega una pregunta a la cuenta de arroba sanamente TLS, que es la cuenta oficial del programa, y quieren saber si la ansiedad es una debilidad. La ansiedad no es una emoción per se, pero es un estado fisiológico de activación que me está indicando algo. Si no tuviéramos ansiedad, si no sintiéramos ansiedad, no haríamos correcciones en nuestra vida para protegernos. Claro. Si no tuvieras ansiedad, por ejemplo, ante un peligro real, muy probablemente te pondrías en riesgo y la vida sufriría. No, no es un estado de debilidad. Y más si consideramos que estamos, como decíamos, en un estado de vida actual y en un contexto que nos pone en alerta de que tendríamos que ser, de hecho, más cuidadosos. Entonces, no, sentir ansiedad lejos de decir estoy siendo débil, tendría que ser mi cuerpo me está diciendo algo que tengo que atender. ¿Qué pasa cuando no le hacemos caso a estas señales Mm. que, como bien decías, que eran muy evidentes, las señales del estrés y la ansiedad? Eh, Desafortunadamente, un estado de estrés y ansiedad que no se atiende va a cronificar estados de desgaste fisiológico, vamos a llamarlo Mm. así. Sabemos que, por ejemplo, un estado de estrés crónico sí amplifica o aumenta el riesgo de otras enfermedades sistémicas, por ejemplo, cardiovasculares, cerebrovasculares y de otros sistemas
que en personas que ya traen una carga o un riesgo de desarrollarlas, es como un gatillo para que empeoren o aparezcan. Hay algunos estudios, por ejemplo, que en personas que tienen riesgo o tendencia al desarrollo de cáncer, el estrés puede reducir la posibilidad del sistema inmune para poder lidiar con el cáncer y poderlo contener o manejar de mejor manera. Interesante. El estrés tiene una relación directa con el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es un sistema de defensa y protector. Cuando nosotros estamos en estrés por periodos breves, el sistema inmunológico va a la par del sistema de estrés y entonces van, digamos, sincronizados. Pero cuando el estrés es crónico, el sistema inmunológico se empieza a deprimir permanentemente y un sistema inmunológico que está deprimido nos pone en riesgo de desarrollar enfermedades de cualquier tipo, agentes patógenos o enfermedades autoinmunes incluso. Es que la aparición del cáncer ha estado relacionada, aunque creo que no está comprobado con el estrés, ¿no? Sí, aquí hay que decir algo muy importante para no confundir al auditorio. El estrés no produce cáncer directamente, pero sí es un factor modulador que en personas Modulador. que desarrollan cáncer, sí puede ser un factor que, lejos de proteger, empeora el pronóstico. Sabemos, por ejemplo, que las personas que tienen cáncer, pero que tienen conexiones sociales, es Claro, decir, que no están solas justamente. y que no se perciben solas, que tienen redes de apoyo, tienen un mejor pronóstico, ¿no? Es decir, un sistema o un organismo que se percibe a sí mismo como en seguridad y en bienestar, cuando vienen estos agentes de amenaza real que amenazan con la propia vida, ese organismo puede lidiar mejor con ellos, cuando estamos en un estado no de activación o de amenaza por otras razones, ¿no? Y también nos hablabas del sueño. Mm, El sueño es una de estas cosas que cuando no lo logramos, así rico, sabroso, que al otro día dices, uy, qué rico dormí. Cuando lo logras, esto también es desencadenante, decías, de estrés y de ansiedad. totalmente, totalmente. Hay una relación bidireccional. Estados de estrés y ansiedad afectan el sueño directamente porque nuestro organismo no se relaja, no entra en un estado, digamos, de recuperación y entonces pasamos más tiempo en activación, no mandamos las señales a nuestro organismo y a nuestro cerebro de que tiene que entrar en fase de descanso y no dormimos. Y si no dormimos, aumenta la ansiedad al otro día y aumenta el estado de hiperactivación. El sueño, nosotros pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Una cosa, Si lo y si pensamos, lo pensamos, dices, ay, como estoy claro, perdiendo el estoy tiempo. perdiendo el tiempo, pero en Pero realidad es no, que sin dormir, muchísimos procesos fisiológicos, empezando por el sistema nervioso central, que lo regula, no logra llevar a cabo procesos de recuperación, de actualización, de consolidación, la memoria, la atención, la toma de decisiones, las emociones, todos estos sistemas que nos permiten funcionar en el día a día dependen intrínsecamente del sueño. es que el mejor regalo que te puedas dar es un buen cien sueño, por ¿no? ciento. Por eso le ponemos tanto énfasis. Siempre le digo a mis pacientes que antes de arrancar con un proceso terapéutico de toma de decisiones, de cambios de conducta, tenemos que tener como que los bloques basales bien instalados. Y uno de ellos es que duerman bien. Tienen que promover una buena higiene del sueño, porque sin la alimentación y sin la hidratación, es muy difícil construir para arriba. Son como los tres hábitos fundamentales, digamos, para un buen sistema psicofisiológico. Exacto, totalmente. O sea, si yo quiero tener un estado psicológico basal o saludable, necesito guardar y necesito conservar y poner mucha atención a la conservación y a la preservación de estos sistemas basales que me permiten funcionar. Y es el sueño, es la alimentación, la hidratación y el movimiento. Muchísimas gracias Gracias a por ti. esta buenísima plática. Gracias. Y bueno, ya ustedes escucharon cuáles son esos hábitos cotidianos que son fundamentales, lo ha explicado muy bien el doctor Rodolfo Solís, pero también ha dicho que no todo se resuelve en un día, ni todo se entiende en una sola conversación, pero cuando el cuerpo avisa, hay que atender estos temas que están súper imbricados. Ahora, reconocer lo que nos pasa ya es un primer acto de responsabilidad con nosotros mismos. Es cuando sentimos que tenemos amor propio. Y bueno, si algo de lo que usted escuchó hoy le hizo ruido, entonces no lo ignore. Escuchar, escucharse a uno mismo también es una forma de cuidado, lo ha dicho el doctor Rodolfo Solís. Esto es Sanamente. Espero que hayan disfrutado muchísimo el programa
Y bueno, la invitación queda en pie. Nos vemos la próxima semana por aquí, en este espacio, en Sanamente.